Colombia actualmente atravesamos una compleja situación de orden público a causa del paro nacional convocado el presente año. Esta situación puede parecer reciente, pero en realidad es una escena que se ha ido repitiendo varias veces a lo largo de nuestra historia. Un hecho relevante ocurrió el 9 de abril de 1948, el día conocido como el Bogotazo. Tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán se desató una ola de disturbios en la ciudad, terminando con la muerte de muchas personas y la destrucción de edificios importantes, entre ellos el antiguo Palacio de la Justicia, construido en 1920 y con un estilo arquitectónico republicano, fue incendiado y dejado con daños irreparables. Ante estas situaciones nos preguntamos qué papel juega la arquitectura en tiempos de crisis y cómo esos hechos sociales determinan la arquitectura de nuestras ciudades. En 1959 se rediseñó la Plaza de Bolívar, bajo la dirección del arquitecto Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Avendaño. La nueva propuesta es radical, restablece el carácter polivalente colonial, desplazando la estatua de Bolívar hacia el sur y a su vez ampliando el espacio al norte de la escultura. Una sección triangular se nivela para la plataforma del pedestal de la estatua, en relación con la fachada del Capitolio. Frente a la nueva plaza se proyectaría la construcción de una nueva sede para la justicia, esta vez con un edificio de estilo modernista. El Palacio de la Justicia de 1960, diseñado por el arquitecto Roberto Londoño, se caracterizaba por tener un orden geométrico definido, regido por módulos cuadrados a partir de un patio central. Se manejó el concepto de horizontalidad en su fachada principal, ocupando todo el ancho de la Plaza Bolívar. La entrada principal no estaba concentrada, ya que se mantenía un eje de tensión que se generaba por el Capitolio y la estatua de Bolívar. Se maneja un orden simétrico al lado y lado de la puerta monumental, y las ventanas se retroceden tras una serie de elementos verticales. Otra característica era la rigidez en la volumetría, la cual expresaba el carácter de seguridad y hermetismo. En 1985, Colombia vivía una situación interna muy tensa. El 6 de noviembre de ese año, la guerrilla del M-19 tomó el control sobre el Palacio de la Justicia, dejando más de 300 ocupantes como rehenes. Todo esto a escasos metros del Capitolio Nacional y el Palacio Presidencial. Como respuesta, la fuerza pública reaccionó de manera brutal, atentando contra el edificio y las personas que se hallaban dentro. El ejército optó por retomar el palacio por la fuerza de las balas. Durante los siguientes 3 años, el Palacio de Justicia permaneció en ruinas, forjando una imagen de tragedia, ruina y vacío, en donde la Plaza Bolívar adquiere este carácter que se inserta en la imagen colectiva. Una vez tomada la decisión de reconstruir el palacio, recurre nuevamente el arquitecto Roberto Londoño, quien esta vez tiene la idea de implementar factores determinantes como el miedo y la violencia, los cuales enmarcan la historia del edificio. El principal agente es el paradigma de seguridad, producto del miedo y de una historia asignada por la violencia y la destrucción. El edificio debía construirse como el símbolo del poder judicial y su diseño formal es simétrico con relación a la Plaza Bolívar. El concepto de seguridad integral toma un carácter jerárquico frente a otros aspectos como la distribución espacial y la expresión arquitectónica del edificio. Se disponen 2 cuerpos de plataformas en la parte oriental y occidental del predio, entre los cuales se ubica un patio central, creando una transparencia a través de este elemento y a su vez generando una plazoleta elevada, a la que se accede mediante una escalinata. La fachada busca una semejanza con el Capitolio Nacional, mediante los anticuerpos del edificio, los cuales se articulan a través de un pórtico central, rematado por una cúpula que se apoya en un par de columnas macizas. Se puede decir que la importancia que adquirió el carácter de seguridad fue una respuesta al dictamen del miedo. El miedo es un factor que siempre ha estado presente en la historia de Colombia. A través de este se genera un movimiento en el que fluyen intereses particulares y nos lleva a cometer errores como sociedad. Errores que al igual que nuestra historia se repiten una y otra vez. Es importante conocerla para romper el ciclo repetitivo que nos condena a la ignorancia, para proyectar sociedades justas y ciudades más justas. Las fachadas de las calles, parques y plazas se construyen a través de capas y capas de historia, capas que aún podemos apreciar en diferentes ciudades, en su arquitectura, en cómo los edificios dialogan entre sí, con su entorno y con las personas que lo habitan.